Un saludo muy especial para ustedes. Bienvenidos a este curso de Fundamentos para la Comprensión del Territorio Urbano, Rural y Regional. Seré su docente a lo largo de este semestre. Mi nombre es Adriana Torres, soy arquitecta, especialista y magíster en planeación y desarrollo con énfasis en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible a escala humana. Me he desempeñado profesionalmente a lo largo de 23 años en el sector público, fundamentalmente en gobernaciones, alcaldías, corporaciones autónomas, en la Procuraduría General de la Nación, formulando o apoyando la formulación de planes de ordenamiento territorial, planes parciales, unidades de planificación rural. En cualquiera de estos escenarios, con la formulación e implementación de los instrumentos de gestión y financiación del suelo, para su debida ejecución e implementación. No solo les compartiré entonces sobre el conocimiento que he tenido la oportunidad de adquirir a lo largo de estos años, sino también un poco sobre mi experiencia profesional, sobre la práctica de hacer ordenamiento territorial, hacer planeación y desarrollo en el ámbito municipal, en el ámbito departamental, y también un poco desde las entidades de control o de acompañamiento como las corporaciones autónomas. Bueno, bien, entonces demos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Continuaremos entonces con la revisión de nuestro currículo, el cual ha sido diseñado especialmente para el reconocimiento de el territorio. O sea, ¿cuáles son esos reconocimientos de esos fundamentos para el estudio del territorio? Un territorio que es urbano, rural y regional. En este curso buscamos esencialmente aprender a identificar, clasificar, aplicar e implementar los fundamentadores. Esos fundamentadores esenciales para abordar el estudio del territorio. Su aplicación conducirá al conocimiento de la situación actual, a situaciones históricas, de la evolución histórica de esos escenarios físico-espaciales y nos llevará también a experimentar, entre otras, una mayor conciencia de nuestros actuales entornos e intereses por la identificación de las causas, consecuencias y efectos de esas configuraciones físico-espaciales en nuestros territorios. Esencialmente, también un interés muy importante, muy especial, por el trabajo en equipo, en tanto la implementación de estos fundamentos para comprender los territorios implica diferentes áreas disciplinares. Áreas como la economía, como el derecho, como la arquitectura, como las ciencias sociales, la geología, los geólogos, los geodestas, los geógrafos, etcétera. Entonces, los ingenieros civiles, por supuesto. Entonces, todas estas áreas disciplinares tienen que ver con el estudio del ámbito territorial. Obviamente, seleccionar uno u otro fundamentador para abordar el estudio será determinante para definir el alcance y el objeto del estudio que nosotros queramos hacer. Esta asignatura aporta el conocimiento en los estudiantes de saberes mediante un intenso momento de aprendizaje y recontextualización de las realidades. Una participación cotidiana en la construcción físico-espacial a la que en todo caso se unen hoy como estudiantes y se unirán como profesionales en tanto actores responsables del desarrollo. Porque el conocimiento del territorio, el conocimiento del entorno nos lleva a intervenirlo, a conocerlo, a conocerlo y a intervenirlo con acciones y decisiones. Obviamente respondiendo a necesidades y a fortalezas que tenga este territorio. Muy importante, entonces, los 4 momentos que hemos diseñado para el curso, o esta introducción que estamos haciendo en principio, los fundamentos que los hemos organizado en dimensiones y atributos conforme a lo establece el conjunto de normas nacionales para lecturas y apropiación del ordenamiento territorial, de la planificación territorial para el diseño urbano y para las intervenciones urbanísticas y arquitectónicas sobre el territorio.
La evolución físico-espacial de los asentamientos, determinantes en la historia, porque es importante conocer algunos elementos que contribuyan a fortalecer el conocimiento sobre cómo se ha estudiado históricamente las ciudades o los espacios físico-espaciales indistintos, si sean ciudades grandes, intermedias o pequeñas. Y un procedimiento para abordar este estudio, que busca fundamentalmente y esencialmente también identificar herramientas como los sistemas de información geográfico para hacer análisis cartográficos, para hacer análisis físico-espaciales. Obviamente, este escenario, estos contenidos nos llevan a adquirir unos niveles cognitivos importantes, a apropiarnos de unas competencias importantes asociadas al conocimiento, a la comprensión, a la aplicación y al análisis. Y en este escenario, conforme a las habilidades que hemos de demostrar, identificaremos, clasificaremos, haremos una interpretación, una ejemplificación y una explicación del entorno objeto de estudio, del ámbito objeto de estudio del territorio de la preferencia, ya sea urbano, rural o regional. Y en ese entonces haremos 3 momentos de evaluación, haremos un taller de conocimiento, una exposición, presentación de la comprensión del tema y un taller de análisis que seguramente vamos a hacer en grupo para poder entonces practicar esa posibilidad del trabajo en equipo. Los fundamentos son unas herramientas para abordar el estudio y con ellos haremos el estudio, el conocimiento, el análisis, haremos la interpretación, bueno, a través de esos elementos determinantes en las formas de usar y ocupar el territorio, en las formas físico-espaciales, en esas configuraciones, entonces haremos ese abordaje del conocimiento. Hemos escogido, en definitiva, para este curso, estudiar el territorio, abordar los fundamentos para la comprensión de ese territorio, urbano, rural o regional, indistinto, desde las dimensiones. Esas dimensiones adoptadas y establecidas en la Ley 388 de 1997 para entendernos en la interdisciplinariedad, para saber que nos vamos a comunicar de manera correcta en esa interdisciplinariedad del estudio de los territorios a través de los fundamentos. Las dimensiones política, económica, social, ambiental, que son transversales a los atributos, que interactúan, se relacionan, que se fusionan, que son heterárquicos, que son sistémicos, en tanto no hay uno más que el otro, no hay uno más importante que el otro, sino de acuerdo al estudio que nosotros hayamos establecido, pues entonces nosotros vamos a determinar qué es lo más conveniente. En estos atributos se entienden los atributos en grupos también, por equipamientos de educación, salud, recreación, deporte, vías, transporte, vivienda y por saneamiento básico, por servicios públicos, saneamiento básico, agua potable, vertimiento de aguas servidas o alcantarillado, el manejo y recolección de residuos sólidos, muy importante, en servicios públicos, domiciliarios, el gas, el internet, la energía, muy importantes también para nuestra análisis. Históricamente se ha entendido el estudio del territorio en 4 momentos: análisis de los sistemas de ciudades con sus conceptos funcional y jerárquico, análisis de las consecuencias de la globalización en 2 momentos, la ciudad global y la red global de nodos, los análisis de las relaciones interurbanas, los sistemas y las redes, y los análisis de los fundamentos de las ciudades y de los fundamentos entre sí, que hemos referido con anterioridad asociados a las dimensiones y atributos dispuestos y regulados en la Ley 388 del 97. Todos ellos analizados desde y hacia las personas, porque lo que dinamiza y le da vida a la ciudad, esa ciudad resiliente que todos conceptúan, esa ciudad vida de la que todos hablan, pues no es más que un objeto per se, sin los humanos, sin las personas. Las personas dinamizan no solamente
a los fundamentos, sino que dinamizan las formas espaciales y físicas, las formas de usar y ocupar el territorio de esa ciudad, de esos territorios. Entonces, son las personas las que le dan ese carácter, que le dan esa fuerza a los fundamentos y a las formas físico-espaciales de los territorios. Obviamente, entonces, desarrollan formas de vida, de sentir, de pensar, de hacer, de apropiar, de construir, que por características culturales, sociales, políticas, por sus formas en las que se relacionan en el contexto ambiental, con el contexto natural. Entonces, pues obviamente son las que van determinando cómo son esos territorios, pero claramente son las personas y en eso queremos hacer mucho énfasis en este curso para humanizar un poco nuestro hacer, que entendemos el urbanismo como una forma, entendemos el ordenamiento territorial como una forma, pero realmente los dos deben estar subordinados a las personas, a los derechos colectivos de las personas. En este caso particular, los fundamentadores nos permiten la selección de esos fundamentadores, la identificación de esos fundamentadores, nos permiten indagar sobre cuál es el ámbito objeto de estudio, cuál es el ámbito sobre el que vamos a establecer, cuál es la necesidad o deseo de ese estudio, de ese conocimiento. ¿Es para intervenirlo? ¿Es para conocerlo? Solamente por su evolución histórica, es porque voy a tomar sobre él decisiones o acciones, es porque voy a construir sobre él, bueno, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Para qué lo voy a estudiar? ¿Cuál es el fin último o el propósito de ese estudio? ¿Cuáles son los recursos con los que dispongo para hacer ese estudio? Recursos logísticos, recursos financieros, y cuál es el personal con el que cuento para poder abordar ese estudio. ¿Cómo es ese personal? Que ese personal, de acuerdo a los fundamentos que vaya a usar, dimensionales o de atributos, sé cuáles serán los perfiles profesionales y las áreas disciplinares que necesito para completar el conocimiento, para interactuar, para poder relacionarlos y para poder establecer finalmente una comprensión más clara de él. Entonces, a través de esos fundamentos, identifico, selecciono, clasifico, ordeno, comprendo, explico y aplico todo el conocimiento en el estudio de ese territorio, de ese ámbito territorial. En este escenario tenemos puesta en escena el corregimiento de Barcelona, el municipio de Calarcá, en el departamento del Quindío. Un corregimiento que creció en un primer momento por la crisis económica, por la crisis cafetera, en donde la población campesina migró a la cabecera del centro poblado, con unas precariedades importantes en temas de saneamiento básico y agua potable, y luego en un segundo momento también tuvo una crisis importante, un proceso bien importante de crecimiento poblacional con el terremoto del año de 1999, con un proyecto establecido por el sistema del proceso de reconstrucción, por el FOREC, que se llamó la vitrina inmobiliaria. Esto atrajo población de muchas otras ciudades, incluso fuera del departamento, a residir en el municipio. También con una precariedad importante en la prestación de los servicios urbanos de saneamiento básico y agua potable. Entonces, un pequeño análisis rápido de un territorio, de un ámbito, un corregimiento, un centro poblado, desde dos variables. La crisis económica cafetera, el detonante del proceso de reconstrucción, y los dos basados en un escenario de prestación de servicios públicos, para hablar un poco de las condiciones físicas del territorio y de un poco sus debilidades respecto a los servicios y qué se podría hacer en términos de su intervención. ¿Cuáles podrían ser las decisiones y las acciones a tomar sobre él? Bien. Un segundo escenario, el crecimiento urbano del municipio de Honda, un municipio en el que confluyen las corrientes hídricas, toda la dimensión ambiental, entre ellas el río Magdalena, y los medios de transporte carreteable y de tren, que juntos configuraron
una gran oportunidad de desarrollo, de crecimiento por el recibo y distribución de mercancías provenientes de España con destino a Cauca y Antioquia y el envío de los productos minerales y vegetales que se exportaban. 3 condiciones especiales configuraron el crecimiento de Honda: la explotación e intercambio de productos, la conformación del inicial asentamiento, la consolidación del municipio como nodo relevante en la red de intercambio desde el periodo colonial. Entonces, fijémonos cómo implementando los fundamentos para comprender el territorio, en este caso el agua y la vía y el transporte, juntos, cruzados, entendemos un poco por qué Honda se convierte en el principal puerto del interior del país en la época de la colonia y un poco después también en la época de la bonanza del café. Muy rápidamente lo visualizo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis visualizando este video que nos habla sobre la planeación urbana, haciendo ciudades más sensibles, un poco para interiorizar la importancia de esa relación humana en la configuración de ciudad, como la vida humana es determinante, fundamental para los fundamentos, para la comprensión del territorio, como para la configuración física espacial. Entonces, veamos el video y retomamos nuestra sesión de introducción.